Es sorprendente que en este año 2024 aún nos estemos cuestionando si en realidad las gaseosas nos hacen daño, a pesar de tanta información disponible. ¿Las bebidas no alcohólicas azucaradas nos hacen daño? Las bebidas azucaradas como los refrescos están relacionadas con una larga lista de efectos adversos para la salud, comenzando con la obesidad, el control deficiente del azúcar en sangre y la diabetes. Estudios recientes han encontrado una asociación con la presión arterial alta, el colesterol alto y las enfermedades cardíacas. Las investigaciones muestran que consumir tan solo un refresco al día aumenta considerablemente el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Y los refrescos dietéticos, que se ha descubierto que aumentan el hambre y alteran el metabolismo, no son mejores. Las investigaciones han demostrado que beber una lata de Coca-Cola puede dañar el cuerpo en una hora. Un estudio de 2015 atribuyó 184.000 muertes en todo el mundo cada año debido al consumo de bebidas azucaradas. El intenso dulzor de la Coca-Cola resultante de su alto contenido de azúcar debería hacer que la persona vomite tan pronto como ingresa al cuerpo. Sin embargo, el ácido fosfórico de la bebida reduce el dulzor, lo que permite a las personas retener la bebida. En 40 minutos, el cuerpo ha absorbido toda la cafeína de la cola. Esta cafeína hace que las pupilas se dilaten y la presión arterial aumente. En este punto, la Coca-Cola ha bloqueado los receptores de adenosina en el cerebro, evitando la somnolencia. Solo 5 minutos después, la producción de dopamina ha aumentado. La dopamina es un neurotransmisor que ayuda a controlar los centros del placer y recompensa del cerebro. El efecto de la Coca-Cola sobre estos centros es comparable al efecto de la heroína. Desencadena la necesidad de beber otra lata. Los autores de la revisión examinaron los efectos de las bebidas azucaradas en el cerebro. Descubrieron que estas bebidas aumentaban los niveles de ciertos compuestos y sustancias químicas que interferían con la actividad cerebral, aumentando el riesgo de accidente cerebrovascular y demencia. También descubrieron que el consumo regular de bebidas azucaradas puede afectar la calidad y duración del ciclo de sueño de una persona. Algunos compuestos también tuvieron efectos sobre la memoria y la coordinación motora, lo que puede contribuir al desarrollo del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, TDA, en los niños. Estas bebidas aumentan rápidamente los niveles de azúcar en sangre y afectan los centros de placer del cerebro de manera similar a la heroína. Investigaciones más recientes se suman a la evidencia de un vínculo entre las bebidas azucaradas y la diabetes y parecen confirmar los efectos adversos de estas bebidas en el cerebro. Algunos de los mecanismos por los cuales los refrescos pueden ejercer efectos adversos incluyen un aumento en el nivel de glutatión 6-deshidrogenasa, niveles elevados de ácido gamma-aminobutírico, alteración del glutamato y dopamina en las ondas cerebrales en electroencefalografía, lo que eventualmente conduce a un accidente cerebrovascular. Y demencia. Estos mecanismos pueden aumentar el estrés oxidativo al disminuir la monoaminoxidasa y la acetilcolinesterasa y antioxidantes como el glutatión y la catalasa. La calidad y la duración del sueño también se ven significativamente afectadas por su mayor consumo. Además, se enfatiza que el consumo de benzoato de sodio, que se encuentra en las bebidas, afecta la memoria, la coordinación motora, afecta el glutatión reducido, aumenta el nivel de malondialdehído en el cerebro y produce trastorno por déficit de atención e hiperactividad en los niños. Un estudio de 22 años de duración con 80.000 mujeres encontró que aquellas que consumían una lata al día de bebida azucarada tenían un riesgo 75% mayor de gota que las mujeres que rara vez consumían ese tipo de bebidas. Los investigadores encontraron un riesgo igualmente elevado en los hombres. Estos refrescos contienen altos niveles de fosfato. Consumir más fosfato que calcio puede tener un efecto perjudicial sobre la salud ósea. Obtener suficiente calcio es extremadamente importante durante la niñez y la adolescencia, cuando se forman los huesos.
Estos refrescos generalmente carecen de calcio y otros nutrientes saludables, pero se comercializan activamente entre grupos de jóvenes.